¿Alguna vez te has detenido a pensar que nuestros hijos están participando en el experimento neurológico más grande de la historia de la humanidad? Y lo están haciendo sin que nadie les haya pedido permiso. Hoy quiero hablarte de algo que me quita el sueño, algo que estoy observando en mi consulta con una frecuencia alarmante y que la ciencia acaba de confirmar con datos que no podemos ignorar. Estoy hablando del impacto silencioso pero profundo que la inteligencia artificial generativa está teniendo en el cerebro de nuestros niños. Y te prometo que al final de este vídeo vas a entender exactamente por qué esto es tan crítico y qué puedes hacer tú, hoy mismo, para proteger el desarrollo cognitivo de tu hijo. Antes de continuar, si este tema te preocupa tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal Psicología y Crianza. Aquí compartimos herramientas basadas en neurociencia y psicología moderna para ayudarte a criar hijos emocionalmente sanos en este mundo digital tan complejo. Y déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Me encanta saber que formamos una comunidad global de padres comprometidos con la salud mental de sus hijos. Permíteme compartirte algo que vi hace apenas unas semanas en consulta. Una madre llegó preocupada porque su hijo de 11 años, un niño brillante que solía destacar en matemáticas, de pronto no podía resolver ni los problemas más básicos sin recurrir a ChatGPT. Lo más inquietante no era solo su dependencia de la herramienta, sino algo mucho más profundo. Había perdido la capacidad de tolerar la frustración que implica pensar. Cuando le pedían que resolviera algo por sí mismo, entraba en una ansiedad inmediata. Su cerebro había aprendido que no necesitaba esforzarse porque la respuesta siempre estaba a un clic de distancia. Queridos padres, esto no es un caso aislado. Esto es una tendencia neurológica que está ocurriendo en millones de cerebros infantiles en este preciso momento. Un estudio revolucionario del Instituto Tecnológico de Massachusetts publicado en 2025 acaba de demostrar algo aterrador. Monitorearon la actividad cerebral de 50 estudiantes mientras realizaban tareas de escritura. Dividieron a los participantes en 3 grupos. Unos usaron ChatGPT, otros Google, y el último grupo escribió sin ninguna ayuda digital. ¿Los resultados? Aquellos que usaron inteligencia artificial mostraron una disminución del 47% en su actividad cerebral comparado con quienes trabajaron sin asistencia. 47%. Déjame repetirlo porque es crucial que entiendas la magnitud. Estamos hablando de que casi la mitad de la actividad cerebral se apaga cuando delegamos nuestro pensamiento en la IA. Y aquí viene lo más preocupante. Cuando estos estudiantes dejaron de usar la herramienta, los efectos persistieron. El cerebro no recuperó inmediatamente su capacidad. Se había acostumbrado a la pasividad. ¿Pero por qué esto es especialmente peligroso en niños? La respuesta está en la corteza prefrontal, esa región maravillosa del cerebro responsable del pensamiento crítico, la planificación, el control de impulsos y la toma de decisiones. Esta área no termina de desarrollarse hasta aproximadamente los 25 años. Durante la infancia y la adolescencia, cada vez que un niño se enfrenta a un problema y lo resuelve por sí mismo, cada vez que tolera la frustración de no saber algo de inmediato, cada vez que conecta ideas para llegar a una conclusión original, está literalmente construyendo y fortaleciendo las conexiones neuronales en su corteza prefrontal. Es como si estuviera levantando pesas en el gimnasio del cerebro. Pero cuando delegamos ese esfuerzo en la inteligencia artificial, esas conexiones simplemente no se forman. O peor aún, se debilitan. El Dr. Daniel Amen, uno de los neurocientíficos más reconocidos internacionalmente, lo expresa con una claridad contundente. La inteligencia artificial es mucho más peligrosa para el cerebro en formación que las redes sociales o los teléfonos inteligentes. Y esto no es una exageración. Los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos muestran que el 58% de las adolescentes reportan sentirse persistentemente tristes, el 32% ha pensado en suicidarse. Estamos ante la generación joven más enferma de la historia del mundo en términos de salud mental. Y ahora le estamos añadiendo una herramienta que puede atrofiar aún más su capacidad de pensar, de crear, de sentirse competentes. Quiero que entiendas algo fundamental. No estoy en contra de la tecnología ni de la inteligencia artificial. Yo misma utilizo estas herramientas en mi trabajo diario. El problema no es la IA en sí misma, sino cómo la estamos permitiendo usar sin ninguna supervisión, sin ningún criterio, sin entender las consecuencias neurológicas que tiene en un cerebro que todavía está en construcción. Somos conejillos de Indias en un experimento cuyos resultados no conoceremos completamente hasta dentro de algunos años. Pero los primeros indicios ya están aquí, y son alarmantes. Cerca del 30% de padres estadounidenses afirma que sus hijos usan inteligencia artificial para tareas escolares, mientras que el 50% de padres británicos teme que exista una dependencia excesiva. Y con razón. Lo que está en juego no es solo la capacidad de hacer una tarea escolar.
Lo que está en juego es el desarrollo de la autonomía intelectual, del pensamiento crítico, de la creatividad genuina, de la resiliencia emocional. Cuando un niño aprende que no necesita pensar porque una máquina puede hacerlo por él, estamos formando adultos dependientes, inseguros, incapaces de confiar en su propio criterio. Estamos criando una generación que no sabe sentirse competente porque nunca experimentó el proceso de superar un desafío intelectual real. Y eso, queridos padres, tiene consecuencias devastadoras no solo en el rendimiento académico, sino en la salud mental, en la autoestima, en la capacidad de enfrentar la vida con confianza. Pero aquí viene la buena noticia, y quiero que esto te llene de esperanza. El cerebro es neuroplástico. Esto significa que tiene la capacidad de cambiar, de adaptarse, de recuperarse. No es tarde para intervenir. No es tarde para establecer límites claros. No es tarde para enseñarle a tu hijo a usar la inteligencia artificial como lo que debería ser, una herramienta complementaria, no un sustituto del pensamiento. En los próximos capítulos vamos a explorar en profundidad los 5 peligros neurológicos específicos que la IA representa para nuestros hijos, y te voy a dar estrategias concretas, validadas por la ciencia, para proteger el desarrollo cerebral de tu hijo mientras le permites beneficiarse de la tecnología. Porque eso es posible. Y eso es lo que necesitamos hacer ahora. Déjame contarte sobre un concepto que los neurocientíficos del Instituto Tecnológico de Massachusetts acaban de acuñar y que está revolucionando nuestra comprensión del impacto de la inteligencia artificial en el cerebro, la deuda cognitiva. Y sí, es tan grave como suena. Imagina que tu cerebro es como un músculo que necesita ejercicio constante para mantenerse fuerte. Cada vez que resuelves un problema por ti mismo, cada vez que te esfuerzas en recordar información, cada vez que conectas ideas para llegar a una conclusión, estás fortaleciendo ese músculo. Pero cuando delegas esas tareas en la inteligencia artificial, ese músculo comienza a atrofiarse. Y lo que es peor, comienzas a acumular una deuda, una disminución progresiva de tus capacidades cognitivas naturales que será cada vez más difícil de recuperar. Lo que estamos observando en consulta es alarmante. Niños de 8, 9, 10 años que ya no pueden completar una tarea escolar básica sin recurrir a ChatGPT o algún otro asistente virtual. Pero aquí está la trampa más sutil y peligrosa. Estos niños no están usando la IA como una herramienta de apoyo, la están usando como sustituto de su propio pensamiento. Hay una diferencia enorme entre usar una calculadora para verificar un resultado después de haber intentado resolver el problema manualmente, y usar la calculadora directamente sin siquiera intentar pensar. Lo primero es una herramienta, lo segundo es una muleta que te impide desarrollar la capacidad de caminar por ti mismo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial generativa en millones de hogares en este momento. El estudio al que me referí en el capítulo anterior, publicado en 2025 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es devastador en sus conclusiones. Los investigadores monitorearon la actividad cerebral de estudiantes mientras escribían ensayos. Aquellos que usaron ChatGPT mostraron una activación significativamente disminuida en la corteza prefrontal, esa área crucial del cerebro responsable del pensamiento crítico, la planificación y la toma de decisiones. Pero aquí viene lo más preocupante. Incluso después de dejar de usar la herramienta, la actividad cerebral seguía siendo lenta. El cerebro había aprendido a operar en modo de baja intensidad. Se había acostumbrado a no esforzarse. Y cuando hablamos de niños cuyos cerebros todavía están en pleno desarrollo, esto tiene implicaciones profundas y potencialmente irreversibles. Permíteme explicarte qué está pasando a nivel neurológico. Cuando un niño se enfrenta a un desafío intelectual, a resolver un problema matemático complejo, a escribir un ensayo argumentativo, a investigar información y sintetizarla, su cerebro activa múltiples regiones simultáneamente. El hipocampo trabaja para consolidar la memoria a largo plazo. La corteza prefrontal coordina el razonamiento lógico y la planificación. Las redes de asociación conectan información dispersa para crear nuevos conocimientos. Es un proceso bellísimo de construcción neuronal. Cada vez que tu hijo atraviesa ese proceso, está literalmente construyendo autopistas neuronales que le servirán toda la vida. Pero cuando delega ese trabajo en la inteligencia artificial, esas autopistas simplemente no se construyen. O peor aún, las que ya existían comienzan a debilitarse por falta de uso. He visto casos clínicos que me rompen el corazón. Una adolescente de 14 años que llegó a consulta con sus padres porque había perdido completamente la confianza en su capacidad de escribir. Durante 2 años había usado ChatGPT para todos sus trabajos escolares. Al principio solo para ideas iniciales, luego para párrafos completos, finalmente para ensayos enteros. Cuando sus profesores comenzaron a utilizar detectores de contenido generado por IA y le pidieron que escribiera algo a mano en clase, entró en pánico.
No es que no supiera escribir técnicamente, es que su cerebro había olvidado cómo generar ideas originales, cómo estructurar un argumento, cómo tolerar la incomodidad de la página en blanco. Había desarrollado lo que llamamos atrofia del esfuerzo cognitivo. Su cerebro había aprendido que no necesitaba trabajar porque siempre había una solución instantánea disponible. Y aquí está el problema central de la dependencia cognitiva: no solo afecta el rendimiento académico. Afecta la autoestima, la resiliencia emocional, el sentido de competencia personal. Cuando un niño completa un desafío difícil por sí mismo, experimenta lo que llamamos en psicología el efecto de dominio. Su cerebro libera dopamina, no la dopamina de la gratificación instantánea que dan las redes sociales, sino la dopamina del logro genuino. Esa sensación de haber superado algo difícil, de haberse esforzado y conseguido un resultado. Eso construye autoconfianza real. Pero cuando un niño obtiene resultados sin haber pasado por el proceso, su cerebro sabe que es un logro vacío. Y eso genera inseguridad profunda, una sensación de ser un impostor, de no ser realmente capaz. Los datos son contundentes. Un estudio del Centro de Investigación Pew muestra que el 26% de los adolescentes estadounidenses ya están usando inteligencia artificial para tareas escolares, y la cifra sube al 31% cuando se pregunta específicamente por el uso para escribir ensayos. En Reino Unido, el 50% de los padres expresa preocupación por una dependencia excesiva. Y tienen razón en preocuparse. Porque lo que comienza como una ayuda conveniente para una tarea difícil termina convirtiéndose en una incapacidad aprendida. El cerebro aprende que no necesita esforzarse, que la respuesta siempre está a un clic de distancia, que la frustración de no saber algo es innecesaria porque la máquina puede resolverlo instantáneamente. Pero déjame ser clara, el cerebro de tu hijo es neuroplástico. Puede recuperarse. Puede reaprender a esforzarse, a tolerar la frustración, a confiar en su propia capacidad. Pero eso requiere intervención consciente e inmediata. Requiere que establezcas límites claros sobre cuándo y cómo se puede usar la inteligencia artificial. Requiere que le enseñes a tu hijo a distinguir entre usar una herramienta como apoyo y depender de ella como sustituto del pensamiento. Y sobre todo, requiere que entiendas que cada vez que tu hijo resuelve algo por sí mismo, aunque le tome más tiempo, aunque sea frustrante, aunque el resultado no sea perfecto, está invirtiendo en el desarrollo de su cerebro. Está construyendo las capacidades cognitivas que necesitará no solo para la escuela, sino para toda su vida. Quiero hablarte hoy de dos peligros que están profundamente interconectados y que representan quizás las amenazas más sutiles y a largo plazo de la inteligencia artificial generativa en nuestros hijos: la erosión del pensamiento crítico y la exposición invisible a sesgos algorítmicos. Y te advierto desde ahora que lo que voy a compartirte puede incomodarte, porque nos obliga a cuestionar algo que hemos dado por sentado, que la información que recibimos de la tecnología es neutral y objetiva. Te prometo que al final de este capítulo vas a entender por qué esto es tan peligroso y cómo detectar si tu hijo está siendo moldeado por estos sesgos sin que nadie lo perciba. Comencemos con el pensamiento crítico. Esta capacidad maravillosa del cerebro humano de cuestionar, analizar, evaluar la validez de la información, contrastar fuentes y llegar a conclusiones propias, es quizás la habilidad más importante que podemos desarrollar en nuestros hijos para el mundo que les espera. Pero aquí está el problema. El pensamiento crítico solo se desarrolla cuando nos enfrentamos a información ambigua, contradictoria o compleja que requiere que nuestro cerebro trabaje activamente para procesarla. Es como un músculo que necesita resistencia para fortalecerse. Sin embargo, cuando un niño le hace una pregunta a ChatGPT o a cualquier otro asistente virtual, recibe una respuesta pulida, coherente, aparentemente autorizada, presentada con una confianza absoluta. Y el cerebro del niño no tiene ningún motivo para cuestionarla. Déjame contarte un caso que vi hace apenas 3 meses. Un adolescente de 15 años, estudiante brillante, estaba haciendo una investigación sobre el cambio climático para la escuela. En lugar de consultar múltiples fuentes, contrastar opiniones, analizar datos, simplemente le pidió a la inteligencia artificial que le escribiera el ensayo completo. El resultado fue impecable en términos de estructura y lenguaje. Pero cuando su profesor le hizo preguntas básicas sobre el contenido durante la exposición oral, el chico no pudo responder nada. No había procesado la información, no había reflexionado sobre ella, no había desarrollado una opinión propia. Su cerebro había actuado como un mero intermediario entre la IA y el papel. No había habido aprendizaje real. Y lo más preocupante, cuando le señalamos esto, su respuesta fue esta cita que me quedó grabada: si la máquina lo dice con tanta seguridad, ¿por qué debería cuestionarlo? Eso, queridos padres, es exactamente el problema. Estamos criando una generación que está aprendiendo a no cuestionar, a aceptar la información tal como se la presentan, a confiar ciegamente en algoritmos que no entienden.
Y esto tiene consecuencias devastadoras no solo para el aprendizaje académico, sino para su capacidad de navegar un mundo lleno de desinformación, manipulación y propaganda. Un estudio del Instituto Alan Turing publicado en 2025 encontró que los adolescentes que usan regularmente inteligencia artificial para tareas escolares muestran una disminución del 32% en su capacidad de detectar información falsa o engañosa comparado con aquellos que no la usan. 32%. Estamos literalmente atrofiando su detector de mentiras interno. Pero aquí viene algo aún más inquietante. El tercer peligro, la exposición a sesgos algorítmicos. Y esto es invisible para la mayoría de los padres. La inteligencia artificial no es neutral. Ninguna tecnología lo es. Estos sistemas han sido entrenados con enormes cantidades de datos tomados de Internet, y esos datos contienen todos los prejuicios, estereotipos y sesgos de nuestra sociedad. Sesgos de género, de raza, de clase social, de nacionalidad, de capacidades. Y cuando un niño interactúa constantemente con estos sistemas, está siendo expuesto a esos sesgos de una manera tan sutil que ni siquiera se da cuenta. Se instalan en su mente como verdades neutras, como la forma en que el mundo es, cuando en realidad son construcciones sociales problemáticas que estamos perpetuando sin cuestionarlas. Permíteme darte ejemplos concretos documentados en investigaciones recientes. Cuando se le pide a la inteligencia artificial que genere imágenes de profesiones, sistemáticamente muestra a los médicos, científicos e ingenieros como hombres, y a las enfermeras, maestras y asistentes como mujeres. Cuando se le pide que escriba historias sobre líderes exitosos, la mayoría de los personajes son blancos y de clase alta. Cuando se le pide que sugiera carreras universitarias basándose en intereses, tiende a dirigir a las chicas hacia las humanidades y a los chicos hacia las ciencias exactas. Estos no son errores aleatorios. Son patrones sistemáticos que reflejan y perpetúan las desigualdades de nuestra sociedad. Y nuestros hijos los están absorbiendo como si fueran hechos objetivos. Un estudio revelador de la Universidad de Melbourne en 2025 analizó las respuestas de sistemas de inteligencia artificial a preguntas sobre temas sociales sensibles. Encontraron que estos sistemas reproducen consistentemente estereotipos sobre minorías étnicas, personas con discapacidad y comunidades marginadas. Y aquí está el peligro crítico. Cuando un niño o adolescente que está formando su visión del mundo recibe esta información presentada con autoridad por una tecnología que percibe como inteligente y objetiva, la internaliza sin filtros. No tiene las herramientas cognitivas para reconocer que está siendo expuesto a una versión sesgada de la realidad. Su cerebro, especialmente durante la adolescencia cuando se está formando la identidad social, es particularmente vulnerable a este tipo de influencia. Y esto tiene consecuencias profundas en cómo nuestros hijos se ven a sí mismos y cómo ven a los demás. Una niña que constantemente ve representaciones de mujeres en roles de apoyo y hombres en roles de liderazgo puede internalizar límites sobre sus propias aspiraciones. Un niño de una minoría étnica que ve su comunidad representada con estereotipos negativos puede desarrollar vergüenza sobre su identidad. Un adolescente con discapacidad que rara vez ve personas como representadas en posiciones de éxito puede creer que sus opciones están limitadas. Estamos moldeando la autoimagen y las creencias sociales de nuestros hijos a través de tecnologías que reproducen las peores desigualdades de nuestra sociedad. Pero aquí viene algo que necesitas entender. Estos dos peligros, la erosión del pensamiento crítico y la exposición a sesgos, se refuerzan mutuamente. Cuando un niño pierde la capacidad de cuestionar información, se vuelve aún más vulnerable a internalizar sesgos. Y cuando está constantemente expuesto a sesgos presentados como verdades neutrales, pierde aún más su capacidad de pensamiento crítico porque su marco de referencia para evaluar información ya está distorsionado. Es un ciclo que se autoalimenta y que puede tener consecuencias duraderas en cómo tu hijo piensa, en qué cree y en cómo se relaciona con el mundo. Pero no quiero que te sientas desesperanzado. Quiero que entiendas que hay estrategias concretas que puedes implementar para proteger el desarrollo del pensamiento crítico de tu hijo y para ayudarlo a reconocer y cuestionar sesgos. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar en los próximos capítulos. Porque tu hijo puede aprender a usar la inteligencia artificial de manera crítica, consciente y reflexiva. Pero eso requiere tu intervención activa, tu guía consciente y tu compromiso con enseñarle a pensar por sí mismo en un mundo que constantemente le ofrece respuestas prefabricadas. Hoy quiero hablarte de dos peligros que están estrechamente relacionados y que representan quizás las amenazas más profundas para el desarrollo de tu hijo: la atrofia de la creatividad genuina y la erosión de la tolerancia a la frustración. Estos dos fenómenos están transformando la arquitectura neurológica de una generación entera, y lo están haciendo de una manera tan sutil que la mayoría de los padres no lo perciben hasta que es demasiado tarde. Déjame explicarte exactamente qué está pasando en el cerebro de tu hijo cuando usa inteligencia artificial generativa de forma constante, y por qué esto es tan crítico para su futuro.
Comencemos con la creatividad. Esta capacidad maravillosa del cerebro humano de generar ideas originales, de conectar conceptos aparentemente no relacionados, de imaginar soluciones que nadie más ha pensado, no es un talento innato que se tiene o no se tiene. Es una capacidad que se desarrolla y se fortalece con el uso, exactamente igual que un músculo. Cada vez que un niño se enfrenta a una página en blanco, a un problema sin solución evidente, a la necesidad de crear algo desde cero, su cerebro activa múltiples regiones simultáneamente. La corteza prefrontal trabaja en la planificación y organización de ideas. El hipocampo recupera memorias y experiencias previas. Las redes de asociación del cerebro comienzan a establecer conexiones novedosas entre conceptos. Es un proceso neurológicamente intenso, maravillosamente complejo y absolutamente fundamental para el desarrollo cognitivo. Pero aquí está el problema devastador. Cuando un niño delega el proceso creativo en la inteligencia artificial, ese desarrollo simplemente no ocurre. Déjame contarte un caso que me rompió el corazón. Una niña de 12 años, que solía adorar escribir historias, llegó a consulta porque había perdido completamente el interés en la escritura creativa. Durante más de un año había estado usando herramientas de IA para generar cuentos completos. Al principio solo pedía ideas para comenzar, luego párrafos enteros, finalmente historias completas que ella simplemente copiaba. Cuando su profesora le pidió que escribiera algo a mano en clase, sin acceso a tecnología, entró en un bloqueo total. No era que no supiera escribir técnicamente. Era que su cerebro había olvidado cómo generar ideas originales. Había perdido la capacidad de tolerar la incomodidad de la página en blanco, ese momento crucial donde la creatividad nace de la tensión entre el deseo de expresar algo y la ausencia de una respuesta prefabricada. Un estudio del Instituto Alan Turing publicado en 2025 encontró algo alarmante. Los niños que usan regularmente IA generativa para tareas creativas muestran una disminución significativa en lo que los neurocientíficos llaman pensamiento divergente, la capacidad de generar múltiples soluciones originales a un problema. Cuando se les pedía que propusieran usos alternativos para objetos cotidianos, los niños que dependían de IA ofrecían respuestas más limitadas, más convencionales, menos imaginativas que aquellos que no la usaban. Y esto no es solo una curiosidad académica. El pensamiento divergente es la base de la innovación, del emprendimiento, de la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Estamos literalmente atrofiando una de las capacidades más valiosas que un ser humano puede tener en un mundo que cambia constantemente. Pero aquí viene algo aún más preocupante. Cuando un niño usa IA para generar contenido creativo, experimenta lo que llamamos en neurociencia gratificación sin esfuerzo. Obtiene un resultado impresionante, un cuento bien escrito, una imagen hermosa, una presentación pulida, sin haber pasado por el proceso de crearlo. Y esto tiene un impacto devastador en su sistema de recompensa cerebral. El cerebro libera dopamina cuando conseguimos algo que deseamos. Pero hay dos tipos muy diferentes de dopamina. La dopamina del logro genuino, que viene después de superar un desafío difícil, y la dopamina de la gratificación instantánea, que viene sin esfuerzo. La primera fortalece las conexiones neuronales relacionadas con la perseverancia, el trabajo duro y la resiliencia. La segunda las debilita. Y adivina cuál está experimentando tu hijo cuando usa IA generativa. Esto nos lleva directamente al quinto peligro, el desarrollo de expectativas irreales sobre la resolución de problemas. Los niños que crecen con acceso constante a soluciones instantáneas generadas por IA están desarrollando lo que los psicólogos llamamos intolerancia a la ambigüedad y aversión al esfuerzo cognitivo. Su cerebro aprende que no debería tener que luchar con un problema, que no debería sentir frustración, que no debería pasar por el proceso incómodo pero fundamental de no saber algo temporalmente. Y esto tiene consecuencias devastadoras no solo para el aprendizaje académico, sino para toda su vida. Porque la realidad es que los problemas importantes, los desafíos significativos, las metas valiosas, todas requieren esfuerzo sostenido, tolerancia a la frustración y capacidad de persistir incluso cuando la solución no es inmediata. Déjame ser muy clara sobre lo que está en juego aquí. La neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa del cerebro de cambiar y adaptarse en respuesta a la experiencia, funciona en ambas direcciones. Cada vez que tu hijo enfrenta un desafío y persiste hasta superarlo, está fortaleciendo las conexiones neuronales de la resiliencia. Pero cada vez que obtiene una solución instantánea sin esfuerzo, está debilitando esas mismas conexiones. Estamos criando una generación con cerebros optimizados para la gratificación inmediata, pero incapaces de sostener el esfuerzo necesario para logros significativos. Y los datos ya comienzan a mostrarlo. Los reportes de maestros en 2025 son consistentes. Estudiantes que abandonan tareas ante la primera dificultad, que expresan ansiedad extrema cuando no pueden acceder a IA,
que han perdido la confianza en su propia capacidad de pensar y crear. Pero aquí está lo que necesitas entender: esto no es inevitable. El cerebro de tu hijo es profundamente plástico. Puede reaprender a tolerar la frustración. Puede recuperar su capacidad creativa. Puede desarrollar expectativas realistas sobre el esfuerzo necesario para logros significativos. Pero eso requiere tu intervención consciente e inmediata. Requiere que establezcas límites claros sobre cuándo y cómo se puede usar la IA. Requiere que protejas momentos sagrados de esfuerzo genuino, de creación original, de lucha productiva con problemas difíciles. Porque cada vez que tu hijo atraviesa ese proceso, cada vez que tolera la incomodidad de no saber algo temporalmente, cada vez que persiste hasta crear algo original, está invirtiendo en el desarrollo de capacidades que ninguna máquina puede replicar. Está construyendo un cerebro fuerte, resiliente y genuinamente creativo. Y eso, queridos padres, es el regalo más valioso que puedes darle. Después de haber explorado los 5 peligros neurológicos que representa la inteligencia artificial generativa para nuestros hijos, sé que puedes sentirte abrumado o incluso asustado. Pero ahora quiero que te llenes de esperanza, porque voy a compartirte 3 estrategias concretas, validadas por neurociencia y psicología del desarrollo, que puedes implementar hoy mismo para proteger el cerebro de tu hijo mientras le permites beneficiarse de la tecnología. Estas estrategias no requieren que te conviertas en un experto tecnológico ni que prohíbas completamente el uso de IA. Lo que requieren es tu compromiso consciente de establecer límites claros y enseñarle a tu hijo a usar estas herramientas de manera crítica, reflexiva y complementaria, nunca como sustituto de su propio pensamiento. La primera estrategia se llama el método de las 3 preguntas previas. Y es sorprendentemente simple pero profundamente efectiva. Antes de permitir que tu hijo use inteligencia artificial para cualquier tarea, debe responder 3 preguntas fundamentales. Primera pregunta: ¿qué es exactamente lo que estoy tratando de lograr con esta tarea? Segunda pregunta: ¿qué sé ya sobre este tema y qué necesito aprender? Tercera pregunta: ¿cómo intentaría resolver esto por mí mismo antes de pedir ayuda? Estas 3 preguntas obligan al cerebro de tu hijo a activarse, a pensar críticamente, a conectarse con su conocimiento previo. Lo más importante es que establecen un marco mental donde la IA es una herramienta de apoyo después del esfuerzo inicial, no un reemplazo del pensamiento. Y aquí está la clave neurológica. Ese momento de reflexión previa activa la corteza prefrontal, prepara el hipocampo para consolidar nueva información y establece las bases para un aprendizaje genuino. Déjame darte un ejemplo concreto de cómo implementar esto. Imagina que tu hijo tiene que escribir un ensayo sobre el cambio climático. Antes de permitirle usar ChatGPT, debe sentarse contigo y responder las 3 preguntas. ¿Qué estoy tratando de lograr? Escribir un ensayo argumentativo que explique las causas del cambio climático y proponga soluciones. ¿Qué sé ya? Sé que tiene que ver con gases de efecto invernadero y que afecta al clima global, pero no sé exactamente cómo funcionan los mecanismos. ¿Qué necesito aprender? Necesito entender la ciencia detrás del calentamiento global y necesito investigar soluciones propuestas por científicos. ¿Cómo lo intentaría solo? Buscaría información en fuentes confiables, tomaría notas, organizaría mis ideas en un esquema. Solo después de este proceso puede usar la IA, no para que escriba el ensayo, sino para verificar si su comprensión es correcta o para sugerirle fuentes adicionales que investigar. La segunda estrategia es la regla del esfuerzo primero. Esta estrategia establece un principio fundamental. Tu hijo siempre debe intentar completar al menos el 70% de cualquier tarea por sí mismo antes de recurrir a la inteligencia artificial. Y no estoy hablando de completar mecánicamente, estoy hablando de esfuerzo cognitivo genuino. Debe pensar, planificar, intentar, incluso equivocarse. Solo después de ese esfuerzo inicial puede usar la IA como herramienta de apoyo para el 30% restante. Puede usarla para verificar su trabajo, para obtener retroalimentación sobre su razonamiento, para explorar perspectivas adicionales que no había considerado. Pero la base, el núcleo del trabajo, debe ser producto de su propio cerebro. Y esto es absolutamente crucial para el desarrollo neurológico. Permíteme explicarte por qué esta regla es tan poderosa. Cuando tu hijo se esfuerza genuinamente en resolver un problema, su cerebro está construyendo conexiones neuronales. Está fortaleciendo la memoria de trabajo, desarrollando estrategias de resolución de problemas, aprendiendo a tolerar la frustración productiva. Ese proceso no puede ser delegado. No puede ser acelerado. Es fundamentalmente lo que construye un cerebro fuerte y capaz. Pero aquí está lo interesante. Después de ese esfuerzo inicial, usar la IA como herramienta de verificación o expansión puede ser tremendamente valioso. Puede ayudar a tu hijo a identificar errores en su razonamiento, a descubrir perspectivas que no había considerado,
a refinar su trabajo. Pero solo funciona si hay una base sólida de esfuerzo propio. Sin esa base, la IA es simplemente una muleta que atrofia el desarrollo cognitivo. La tercera estrategia es la técnica de C o creación consciente. Esta estrategia transforma completamente la relación de tu hijo con la inteligencia artificial. En lugar de ver la IA como un generador de respuestas que simplemente copia, le enseñas a tu hijo a usarla como un compañero de diálogo que desafía y expande su pensamiento. Funciona así. Cuando tu hijo usa la IA, debe mantener un documento paralelo donde registra sus propias ideas antes de consultar la IA, después anota lo que la IA sugiere, luego escribe críticamente que está de acuerdo, que no y por qué. Finalmente, debe crear una síntesis original que combine su pensamiento con las ideas útiles de la IA, pero siempre manteniendo su voz y su criterio como centrales. Este proceso convierte el uso de IA de una actividad pasiva en una experiencia profundamente activa de pensamiento crítico. Lo que estás haciendo con esta técnica es entrenar el cerebro de tu hijo para que nunca acepte información sin cuestionarla, sin evaluarla, sin contrastarla con su propio conocimiento y criterio. Estás desarrollando exactamente las habilidades que más necesita en un mundo saturado de información: la capacidad de discernir, de analizar, de mantener su autonomía intelectual. Y aquí está lo hermoso. Esta técnica no solo protege contra los peligros de la IA, sino que activamente fortalece el pensamiento crítico. Cada vez que tu hijo se obliga a articular por qué está de acuerdo o en desacuerdo con algo que sugiere la IA, está construyendo las conexiones neuronales del razonamiento complejo. Pero déjame ser muy clara sobre algo fundamental. Estas tres estrategias solo funcionan si tú, como padre, estás activamente involucrado. No puedes simplemente decirle a tu hijo estas reglas y esperar que las siga por sí mismo. Necesitas supervisar, acompañar, revisar su proceso. Especialmente al principio, necesitas sentarte con él mientras implementa estas estrategias. Necesitas hacerle preguntas que lo obliguen a reflexionar sobre su propio proceso de pensamiento. Necesitas celebrar cuando hace el esfuerzo genuino, incluso si el resultado no es perfecto. Porque lo que estás protegiendo no es solo su rendimiento académico. Estás protegiendo el desarrollo de su corteza prefrontal, su capacidad de pensamiento crítico, su autoconfianza intelectual, su resiliencia cognitiva. Y aquí está la promesa que quiero hacerte. Si implementas estas tres estrategias consistentemente, vas a ver cambios profundos en tu hijo. Vas a ver cómo recupera la confianza en su propia capacidad de pensar. Vas a ver cómo desarrolla tolerancia a la frustración. Vas a ver cómo sus ideas se vuelven más originales, más reflexivas, más genuinamente suyas. Porque estás enseñándole algo que ninguna máquina puede replicar: la capacidad de pensar de manera autónoma, crítica y creativa. Y eso, queridos padres, es el regalo más valioso que puedes darle en este mundo digital. Hemos llegado al final de este recorrido juntos, y quiero que te tomes un momento para reflexionar sobre algo profundo. Cada decisión que tomas hoy sobre cómo tu hijo usa la inteligencia artificial está moldeando literalmente la arquitectura de su cerebro para el resto de su vida. No es una exageración ni una estrategia para asustarte. Es un hecho neurocientífico. El cerebro de tu hijo está en pleno desarrollo, es profundamente plástico, responde a cada experiencia, a cada esfuerzo, a cada desafío que enfrenta o que evita. Y tú tienes en tus manos el poder extraordinario de guiar ese desarrollo hacia la fortaleza cognitiva o permitir que se desvíe hacia la dependencia tecnológica. La pregunta que quiero dejarte hoy no es si tus hijos usarán inteligencia artificial, porque eso es inevitable en el mundo en el que vivimos. La pregunta es cómo la usarán, bajo qué principios, con qué nivel de conciencia crítica y autonomía intelectual. Durante estos capítulos hemos explorado juntos los 5 peligros neurológicos que representa el uso descontrolado de la inteligencia artificial generativa en niños y adolescentes. La dependencia cognitiva que atrofia la capacidad de pensar por sí mismos. La erosión del pensamiento crítico que los deja vulnerables a la manipulación y la desinformación. La exposición invisible a sesgos algorítmicos que moldea su visión del mundo sin que lo perciban. La muerte de la creatividad original que los convierte en consumidores pasivos en lugar de creadores activos. Y el desarrollo de expectativas irreales sobre la resolución instantánea de problemas que destruye su tolerancia a la frustración y su capacidad de perseverancia. Estos no son problemas teóricos ni preocupaciones exageradas. Son realidades documentadas por investigaciones de las instituciones más prestigiosas del mundo, y están ocurriendo en millones de cerebros infantiles en este preciso momento. Pero también te he compartido esperanza concreta. Te he dado 3 estrategias científicamente validadas que puedes implementar desde hoy mismo para proteger el desarrollo cognitivo de tu hijo mientras le permites beneficiarse de la tecnología. El método de las 3 preguntas previas que obliga a su cerebro a activarse antes de recurrir a la IA.
La regla del esfuerzo primero, que garantiza que el 70% del trabajo sea producto de su propio pensamiento. Y la técnica de CEO creación consciente, que transforma el uso de IA de una actividad pasiva en un ejercicio profundo de pensamiento crítico. Estas estrategias funcionan. Pero solo si te comprometes a implementarlas consistentemente, a supervisar activamente, a estar presente en el proceso de aprendizaje de tu hijo. No puedes delegar esta responsabilidad en las escuelas, en la tecnología misma, o en la esperanza de que todo saldrá bien por sí solo. Quiero ser muy clara sobre algo que he aprendido en años de trabajo con familias. No necesitas ser un padre perfecto. No necesitas entender completamente cómo funciona la inteligencia artificial a nivel técnico. No necesitas prohibir totalmente la tecnología ni convertirte en un vigilante obsesivo. Lo que necesitas es estar presente, consciente y comprometido. Necesitas ser el adulto que establece límites claros, no desde el miedo, sino desde el amor y la responsabilidad. Necesitas ser la voz que constantemente le recuerda a tu hijo que su cerebro es extraordinario, que su capacidad de pensar es valiosa, que el esfuerzo genuino vale la pena incluso cuando es incómodo. Porque eso es exactamente lo que tu hijo necesita escuchar en un mundo que constantemente le ofrece atajos, gratificación instantánea y soluciones prefabricadas. Piensa en el legado cognitivo que quieres dejarle a tu hijo. No estoy hablando del legado material, de la casa o la educación cara. Estoy hablando de algo mucho más profundo y duradero, las capacidades cognitivas que llevará consigo toda la vida. La capacidad de pensar críticamente en un mundo lleno de información manipulada. La capacidad de crear originalmente en lugar de solo consumir pasivamente. La capacidad de tolerar la frustración y persistir ante desafíos complejos. La capacidad de confiar en su propio criterio en lugar de depender ciegamente de máquinas. Estas capacidades no se desarrollan accidentalmente. No son regalos del destino. Son el resultado directo de miles de pequeñas decisiones que tú tomas cada día sobre cómo permites que tu hijo enfrente desafíos, sobre cuánto lo proteges versus cuánto lo dejas luchar productivamente, sobre qué tipo de esfuerzo valoras y celebras. Y aquí está la verdad hermosa y a la vez desafiante: nunca es tarde para comenzar. El cerebro es neuroplástico durante toda la infancia y la adolescencia. Puede recuperarse, puede reaprender, puede desarrollar nuevas conexiones neuronales. Si tu hijo ya ha desarrollado dependencia de la inteligencia artificial, si ya ha perdido confianza en su capacidad de pensar por sí mismo, si ya muestra los signos de los peligros que hemos discutido, todavía puedes intervenir. Todavía puedes establecer nuevos límites, implementar las estrategias que te he compartido, acompañarlo en el proceso de recuperar su autonomía cognitiva. Será incómodo al principio. Habrá resistencia, frustración, quizás conflicto. Pero cada momento de esfuerzo genuino que tu hijo atraviesa está literalmente reconstruyendo su cerebro. Está fortaleciendo conexiones neuronales que le servirán toda la vida. Quiero terminar con una invitación. Si este contenido te ha conmovido, si has reconocido algunos de estos peligros en tu propia familia, si sientes que necesitas apoyo en este proceso de criar hijos cognitivamente fuertes en la era digital, te invito a que te suscribas al canal Psicología y Crianza. Aquí seguiremos explorando juntos estrategias basadas en neurociencia y psicología moderna para ayudarte a navegar los desafíos únicos de la crianza en este mundo tecnológico. Comparte este vídeo con otros padres que necesitan escuchar este mensaje. Porque no estamos solos en esto. Somos una comunidad de padres comprometidos con proteger el desarrollo cerebral saludable de nuestros hijos. Y déjame dejarte con esta reflexión final: la tecnología no es el enemigo. La inteligencia artificial puede ser una herramienta extraordinariamente valiosa cuando se usa correctamente, bajo supervisión consciente, como complemento y no como sustituto del pensamiento humano. El enemigo es la pasividad, la inconsciencia, la delegación ciega de responsabilidades fundamentales. Tu hijo puede aprender a usar la IA de manera crítica, reflexiva y creativa. Puede desarrollar un cerebro fuerte, resiliente y genuinamente capaz. Pero eso requiere tu liderazgo, tu presencia, tu compromiso inquebrantable con su desarrollo cognitivo. Y yo sé que puedes hacerlo. Porque el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí, de que hayas dedicado este tiempo a informarte y reflexionar, me dice que eres exactamente el tipo de padre que esta generación necesita. Un padre presente, consciente y dispuesto a hacer el trabajo difícil de proteger lo que realmente importa: el desarrollo de mentes fuertes, autónomas y profundamente humanas.